Teoría general del cumplimiento de las obligaciones. Cumplimiento de las obligaciones. Por cumplimiento de una obligación se entiende su ejecución, lo que constituye un deber jurídico para el deudor. Tiene su fundamento legal en el artículo 1264 del Código Civil. Las formas de cumplimiento de obligaciones son dos: cumplimiento por especie y cumplimiento por equivalente. El cumplimiento por especie consiste en el cumplimiento de las obligaciones, tal y como fue contraída. Para que se pueda dar en práctica deben darse los siguientes principios: principio de identidad, principio de integridad y las excepciones. El cumplimiento por equivalente consiste en la indemnización de daños y perjuicios causados al acreedor. El cumplimiento voluntario e involuntario. El cumplimiento voluntario es cuando el deudor por su propia voluntad cumple la obligación contraída. El cumplimiento involuntario se da cuando el cumplimiento coactivo o forzoso le es impuesto al deudor por los órganos jurisprudenciales. Efectos del cumplimiento de las obligaciones. Los efectos del cumplimiento de las obligaciones es el modo de extinción por excelencia, produciendo a su vez un doble efecto, que es la liberación del deudor, quedando completamente desligado de la obligación, y la extinción de las acciones del acreedor. Teoría general del incumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento total. Ocurre cuando el deudor no ejecuta la obligación. El incumplimiento parcial. Actividad dirigida a la ejecución de la presentación, pero sin ejecutarlo en su totalidad. Incumplimiento definitivo. Consiste en la inejecución permanente de la obligación. Y incumplimiento temporal. Se produce como consecuencia del retardo en el cumplimiento de el incumplimiento de la prestación, siendo factible que la ejecución posterior. Incumplimiento voluntario o involuntario. El incumplimiento voluntario se produce cuando el deudor no ejecuta la obligación por alguna causa, hecho o circunstancia. Incumplimiento involuntario es la inejecución de la obligación por una causa, hecho o circunstancia que son independientes de la voluntad del deudor y que por lo tanto no puede imputarse. El incumplimiento voluntario temporal, también llamado como la mora. Se dice que hay un retardo, una tardanza o una demora en la ejecución de la obligación. Los elementos de la mora son tres. Los elementos de la mora son tres: el retorno, la culpa y la responsabilidad. Las clases de mora son dos: la mora del deudor, también llamada como mora solvendi, que es la que constituye el retardo culposo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. La mora del acreedor, también llamada como mora accipiendi o credendi. Esta consiste en el retardo culposo del acreedor en recibir el pago del deudor o en recibir lo que se le debe. El incumplimiento involuntario es la inejecución de la obligación por obstáculos o causas luego del establecimiento de la relación obligatoria. Causa extraña no imputable. Estos son aquellos hechos, obstáculos o causas que impiden al deudor el cumplimiento de la obligación y que no son imputables al mismo. Las condiciones tiene varias y estas son: debe producir la imposibilidad absoluta del cumplimiento de la obligación y debe haber ausencia total de dolo o culpa por parte del deudor. La responsabilidad civil. Según Sabatier, la responsabilidad civil es la obligación que incumbe a la persona de reparar el daño causado por otra en su propio hecho. Algunas de las clases de la responsabilidad civil son dos: contractual y extracontractual. Los elementos de la responsabilidad civil son el incumplimiento de conducta, la culpa, el daño y la relación de causalidad. La teoría
La teoría sobre el vínculo de la causalidad son dos: teoría de equivalencia de condiciones y la teoría de la causalidad adecuada. La determinación de la responsabilidad civil es por las partes, por la ley y por el juez. El daño. El daño es toda disminución o pérdida o el no aumento en el patrimonio, material o moral, de una persona, también como el perjuicio causado a un interés jurídicamente tutelado. Las condiciones del daño son determinado o determinable, cierto y actual, lesionar un derecho a la víctima, no haber sido reparado, indemnización del daño por un tercero o el personal a quien lo reclama. La clasificación del daño son según su origen, según su naturaleza, según si el daño es o no consecuencia inmediata, según si es incumplimiento y según si el daño consiste o no en la disminución del patrimonio. Las soluciones para el daño son la restitución, el resarcimiento, la reparación y el daño de la moral. La culpa consiste en una acción o una omisión imputable al deudor, pero que de no haber sido por su parte intención de perjudicar al acreedor, es decir, aquel que abarca tanto el dolo que quiere decir la intención, como la culpa propiamente dicha, que esto es la negligencia y la imprudencia. La clasificación de la culpa consiste en la conducta, que es la imprudencia y la negligencia. También consiste en la gravedad de la culpa. Esta se ve de tres maneras: grave, leve y levísima. Consiste también en el origen de la responsabilidad por actos ajenos, que son el in vigilando e in iligendo. El sistema de apreciación de la culpa es abstracto y concreto.